Entonces, les decía, la sesión pasada estábamos revisando todos los elementos estructurales ya de manera muy particular que conforman nuestra articulación temporomandibular, ¿sale? Entonces ya platicamos un poquito sobre las superficies óseas y ya platicamos un poquito sobre el disco articular, ¿sale? Ahora, dentro de este disco articular también vamos a encontrar que recuerda que dentro de las características generales de una articulación sinovial, otro de los elementos es la denominada membrana sinovial, ¿sale? Recuerda que la membrana sinovial tiene una función muy clara, que es la de producir el líquido sinovial. Vaya, ¿no? Así bien, bien complejo, ¿no? Entonces, esta membrana sinovial es ya lo habíamos comentado en esas clases, es un epitelio altamente especializado, ¿no? Es un recubrimiento celular que su función es esa, producir este líquido diferente. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve el líquido sinovial? Acuérdate, tiene dos funciones básicas el líquido sinovial. Es la de nutrir las superficies articulares. Recuerdas que habíamos platicado que prácticamente las superficies articulares en cualquier articulación, y en el caso de nuestra articulación temporomandibular no es la excepción, estas superficies están formadas en la mayoría por tejido esponjoso. Entonces ese tejido esponjoso es hasta cierto punto un tanto más débil, más lábil, pero que también requiere un recambio o un mantenimiento más alto. Entonces, por ende, su consumo de energía, su consumo de nutrientes es más elevado que del hueso compacto. Entonces, el líquido sinovial funge, una de sus funciones es generar ese aporte nutrimental extra que requieren las superficies articulares, ¿sale? Y por otro lado, decíamos que las articulaciones cuando son móviles, al momento del movimiento genera fricción y esa fricción evidentemente va a generar calor. Y cuando ese calor es excesivo, esa fricción es excesiva, puede generar algún daño o lesión a las estructuras o las superficies articulares. Entonces, para que eso no suceda, el líquido sinovial, su otra función es la de lubricar estas superficies articulares para tratar de disipar en la medida de lo posible el calor generado por la fricción al movimiento articular. ¿Se acuerdan? Entonces, hoy perdón, es que me está mandando, perdón, es que me están entrando los mensajes de la alta coordinadora, perdón. Ahora, entonces, esta membrana sinovial, les digo, tiene esta función, producir el líquido sinovial para disipar el calor y disipar la capacidad y la función de el riesgo de daño por fricción. Esta membrana sinovial normalmente va a estar pegada, o su nombre correcto es decir, está adosada, está pegada o adosada, primeramente hacia prácticamente en varias partes. Primero, sobre nuestra cavidad glenoidea. Vamos a encontrar esta membrana sinovial, sobre la cavidad glenoidea. La vamos a encontrar también sobre la superficie superior de nuestro disco. La vamos a encontrar también sobre la porción inferior del disco articular. Y también la vamos a encontrar sobre el cóndilo de la mandíbula. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente todo esto, este adosamiento de la membrana sinovial va a estar en todos los puntos que conforman nuestra articulación para estar secretando adecuadamente este líquido y que cumpla con las funciones que hemos platicado. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, Doc, ¿puede repetir donde se encuentra la membrana sinovial? Es que se me fue el internet. Ok, entonces la vamos a encontrar pegada o adosada. Espérame,
Creo que al que se le fue el internet es a mí. No, Karen, nada. No sé si me... Se Les lo decía, prometo. les decía, el líquido sinovial, la membrana sinovial es una membrana que va a estar pegada o adosada prácticamente por todo lo que es la cavidad glenoidea, la parte superior del disco articular, la parte inferior del disco articular y sobre el cóndilo de la mandíbula. Gracias, Doc. ¿Ok? Sale. Tenemos entonces, déjenme, ya ven que de momento se traba esto. Ahí está. Siguiente elemento que vamos a platicar es la... borro mis dibujitos. Siguiente elemento que vamos a platicar es la... no quiere. O ya no quiero. La cápsula articular. Recuerda que la cápsula articular es una... decíamos, todos estos elementos, ¿no? Decíamos que la articulación sinovial es hasta cierto punto muy fresa, ¿no? En cuanto a todos los elementos que la conforman. Y entonces, es un tanto fresa en cuanto a los elementos que la conforman y debe de mantener cierto aislamiento, ¿no? Además, para que el líquido sinovial no, no se riegue por todos lados, ¿sale? Entonces, esta cápsula articular es una banda compuesta de tejido conectivo fibroso, es decir, es altamente rígida, resistente, ¿sale? Es muy, muy resistente porque va a lo que les digo, va a estar prácticamente recubriendo la totalidad de la superficie, tanto del cóndilo como de la cavidad glenoidea. Entonces les decía, prácticamente va a recubrir toda nuestra, la superficie tanto del cóndilo como del temporal. Dice aquí, fíjate, las caras laterales, es decir, hacia sus externos, se va a reforzar mediante ciertos ligamentos. Esta cápsula, además de aislar la superficie, ¿no? Va a también estar revestida por una membrana sinovial muy vascularizada, es decir, aparte de la membrana sinovial que les decía, va a estar recubriendo las superficies de del cóndilo, de la cavidad glenoidea y del disco, la cápsula articular también en su parte interna va a tener o va a contar con una fina capa de membrana sinovial que va secundaria, que va a ayudar a las funciones que ya habíamos platicado de la producción de líquidos sinovial. Entonces, les decía, esta cápsula articular, su función particularmente es la de aislar las superficies articulares todas, generar un microambiente interno de la articulación y también funciona como un mecanismo de estabilización de la articulación. Entonces, repetimos, sus funciones de la cápsula son, primero, aislar todos los componentes de la misma, ¿no? Generar, o sea, que juntos pero no revueltos.
generar un microambiente de la misma, es decir, que tenga su propia circulación, la articulación, que tenga su temperatura y todos los demás medidas fisiológicas estén estables al interior de la cápsula. Y finalmente también nos ayuda como un elemento de estabilización de las superficies articulares. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que nuestro cóndilo y nuestra cavidad glenoidea pues no es así como que las más superficies más compatibles del mundo, ¿no? Normalmente la cavidad glenoidea es más ancha y el cóndilo es un tanto más puntiagudito. Entonces, eso genera que, la estabilidad de estas superficies no sea al 100%. Entonces, déjenme cerrar un momento la presentación para que podamos ver en el simulador lo que les estoy comentando. Ahí está. Entonces, vamos a buscarle. Más que se deje, ya ven que se pone rebelde. Nada más que me haga caso, espérenme. Sale pues. Entonces vean, aquí está nuestra articulación temporomandibular. Entonces vean. Vamos a quitar algunos elementos que no necesitamos. Aquí estamos viendo, si se dan cuenta, bueno, aquí este es un ligamento, vamos a ocultarlo. Y entonces, como verán, aquí está nuestra cápsula articular. Vean. Vean entonces cómo está verdecito, esta cápsula prácticamente, vean, se extiende propiamente desde todo la cavidad glenoidea, vean, se inserta por toda la cavidad glenoidea, creo que lo puedo sacar todavía un poco más, vamos a hacerlo para acá, hacia su parte interna también de la cavidad glenoidea, vean, ¿sale? Todo el revestimiento de la cavidad glenoidea se adhiere fuertemente al cóndilo de la mandíbula, ¿vean? Por el cuello del cóndilo, ¿sale? Entonces, como verán, vamos a tratar de hacerla desvanecida un poquito. Entonces, vean todos los elementos que incluye, ¿no? La cavidad glenoidea en toda su totalidad, en todo su espesor, y de ahí se basa hacia el cóndilo de la mandíbula, hacia la cavidad, la apófisis condilar, y el cuello del cóndilo también está incluido dentro de este aislamiento por parte de nuestra cápsula articular, ¿no? Entonces les decía, es una banda fibrosa, es decir, muy resistente, muy resistente, ahí, y también genera las superficies articulares. Es decir, nosotros podemos ver desde abajo, está perfecto, vean, la vemos desde abajo. Entonces vean cómo prácticamente recubre todo, es una cápsula un tanto extensa por las funciones que se requieren. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá con respecto a la cápsula? No, Doc. ¿Vale? Entonces, ahora espérense que queda PowerPoint. Vamos al contentillo. Vale.
Entonces, bueno, aquí es algo que ya habíamos platicado, pero bueno, se lo vuelvo a mostrar. Lo vimos en el simulador, les decía, es una vez que descubrimos, ¿no? Accedemos a nuestra cápsula, podemos, al seccionarla, podemos acceder al cóndilo de nuestra mandíbula. ¿Sale? Es el ejemplo, ¿no? Cuando se hace una cirugía de ATM, se accede directamente hacia la articulación y hay que seccionar nuestra cápsula para poder acceder directamente al interior de nuestra articulación. ¿Sale? Y bueno, aquí, bueno, es un esquema. Y aquí platicamos un poquito dónde está la cápsula. Les decía, aquí está, aislando prácticamente todos los elementos que ya habíamos platicado. Vamos a hablar ahora de los ligamentos del ATM. Cuando platicamos un poquito acerca de las generalidades de las articulaciones de concluimos vemos que los ligamentos, no se escucha bien. A ver, probando. Estoy trabado. Ya no. ¿Ya? ¿Ya me escucho? ¿O no me escucho? Ya, profe. Es la primera diapositiva ahorita esta, ¿verdad, Doc? Sí, de hecho la vez pasada solamente estábamos hablando un poquito de concluir lo de la, ahí se me fue la palabra, la cápsula. Entonces decíamos que cuando platicábamos de generalidades de los ligamentos, decíamos que estos ligamentos en una articulación sinovial o de este tipo, con movimiento, son unas estructuras, ¿no? Que unen los huesos articulares, es decir, las superficies articulares, y que están constituidas por unas fibras denominadas de colágeno, ¿sale? Este colágeno, acuérdate, ustedes ya lo vieron en histología, el colágeno es un tejido que tiene la característica de ser muy resistente, pero sobre todo que tiene la capacidad de ser elástico, ¿no? Es decir, se puede elongar, se puede estirar y puede regresar a su posición adecuada, ¿sale? Normalmente para que los ligamentos puedan resistir mayor la carga, no son solo una fibra, sino son múltiples fibras que están alineadas en forma paralela. ¿Qué quiere decir? Que van siempre en la misma dirección, acuérdense, para soportar las cargas dinámicas, ¿no? La presión, para aguanten vara, ¿sale? Ahora, estos ligamentos, recuerda, dijimos claramente que tienen dos funciones en particular, ¿no? Los ligamentos tienen funciones claras. Las funciones de los ligamentos van a ser estabilizar las superficies articulares, estabilizar las superficies articulares, ¿sale? Cuando hablamos de estabilización de superficies articulares, decíamos que la mayoría de las veces las superficies de contacto de los huesos que forman la articulación no tienen un encaje adecuado, es decir, no hay una adecuada complementariedad, ¿no? Decíamos el ejemplo de los rompecabezas, ¿no? Cuando tú metes una pieza adecuada de un rompecabezas con la otra, levantas tranquilamente las dos piezas o puedes levantar hasta 3, 4 piezas y como hay un adecuado encaje, una adecuada reciprocidad, no se caen las piezas. En el caso de nuestras articulaciones, la mayoría de las veces, las superficies articulares no tienen esta complementariedad. Entonces, fácilmente
podrían salirse de contacto. Fácilmente podrían dejar de estar en contacto estas superficies articulares y generar algo que se llama una luxación o subluxación. Acuérdate que esto ya lo platicamos. Entonces, una de las funciones de estos ligamentos es generar que estas superficies se mantengan en contacto lo mayor de las posibilidades. Es decir, que no se salgan de contacto. Y otra función es la de limitar los movimientos articulares. Los movimientos articulares. ¿Qué quiere decir? Recuerda que una articulación puede hacer movimientos de manera natural dependiendo la cualidad de sus superficies articulares. Lo vemos en las generalidades. Entonces, vean que por ejemplo una superficie plana solamente puede hacer prácticamente un arco de movimiento. Una articulación esferoidal, por ejemplo, como la del hombro, prácticamente va a hacer todos los movimientos. En el caso del ATM, también más adelante veremos cuáles son sus movimientos naturales, los puede realizar de acuerdo a esta cualidad de sus superficies articulares, pero, si nos excedemos en un movimiento natural, ¿no? Podemos hacer una excesiva sobrecarga de un movimiento, podemos generar una lesión, tanto a la superficie articular como a los elementos que conforman la articulación. Entonces, para que esto no suceda, los ligamentos también limitan hasta dónde podemos hacer estos movimientos naturales. Y entonces, acuérdate, también en algún momento decíamos el ejemplo de la torcedura del tobillo, ¿no? Que vas corriendo para la universidad o para algún trámite en particular, te bajas de la ruta o del pedalazo, pisas una piedra y se te enchueca el tobillo. Ese movimiento natural que lo puede hacer el cuerpo, pero lo haces forzadamente y de manera abrupta, genera una elongación excesiva de los ligamentos que en lugar de romperse, se contraen fuertemente y se inflaman. Y eso es un esguince. Entonces, lo mismo puede pasar en nuestra articulación temporomandibular. Si hacemos una apertura excesiva, por ejemplo, de la articulación o un movimiento sostenido, forzado de la articulación en apertura, podemos lastimar los ligamentos y estos, a su vez, como medio de protección, se van a contraer y va a generar un esguince. Estas son las dos funciones propias más particulares que generan los ligamentos, ¿vale? Ahora, dentro de la articulación temporomandibular, vamos a hablar de ligamentos principales y ligamentos accesorios. Repito, dentro de la articulación temporomandibular, vamos a ver dentro del análisis que hay ligamentos principales y ligamentos accesorios. El ligamento principal solamente va a ser uno. El ligamento principal de la articulación va a ser uno solamente. Y este se denomina ligamento temporomandibular. Ahorita los vamos a explicar a grosso modo y luego los vemos en el simulador para que les quede la conceptualización adecuada. ¿Sale? Entonces, el primer ligamento es el temporomandibular. Este es un ligamento bastante extenso. Es hasta cierto punto extenso en el sentido de dónde a dónde va, pero es firme, fuerte, por la función que tiene. Prácticamente este ligamento es un refuerzo de la cápsula articular. O sea, no está en contacto directamente con las superficies articulares. ¿Sí me explico? O sea, a diferencia de en otras articulaciones, los ligamentos van sobre las superficies articulares que forman la articulación, valga la redundancia. En este caso, el ligamento temporomandibular va a estar prácticamente adosado o pegado a la cápsula articular. Es como una extensión de la cápsula.
Entonces ya de ahí entendemos entonces que este ligamento temporomandibular, su función clave va a ser en la estabilización de la articulación temporomandibular. ¿Sale? Entonces su función clara de este ligamento es estabilizar la articulación temporomandibular. Es decir, tratar de mantener unidas las superficies articulares. Profe, había ¿De dónde a dicho dónde? que es un refuerzo, pero ¿de qué? ¿Es un refuerzo de qué? Es un refuerzo de la cápsula. Es un refuerzo de la cápsula articular. Gracias, profe. Sí. ¿Y la función, repítala, por favor? La función es estabilizar las superficies articulares del ATM. Es decir, tratar de favorecer que no se salgan del lugar. ¿De dónde a dónde va? Prácticamente lo vamos a encontrar a la altura del arco cigomático, tanto en la parte lateral y posterior del arco cigomático. Y la inserción prácticamente en la parte externa del cuello del cóndilo. Pero les digo, todo esto prácticamente es encima de la cápsula, no directamente sobre las superficies óseas. O sea, estos son más bien referencias de dónde a dónde va, pero su inserción y su origen propiamente es sobre la cápsula articular. ¿De dónde a dónde va? De acuerdo a las referencias del arco cigomático al cuello del cóndilo, de la mandíbula. Pero, les repito, para que no les quede claro, no está sobre las superficies óseas, sino sobre la cápsula articular. Doctor, ¿puede repetir, por favor, la función? Sí, claro, perdón. La función de este ligamento es la de estabilizar las superficies articulares del ATM. Es decir, tratar en la medida de la posible que siempre se mantengan juntos. Y les recuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos las superficies cómo eran, no? Una bien con cavidad bien bonita y el cóndilo prácticamente era como un puntito, un huevito parado. Entonces, no hay compatibilidad y entonces ahí es el problema, ¿sale? Entonces, este es el primer ligamento, el principal, solo hay uno, temporomandibular. Vamos a hablar de los ligamentos accesorios o secundarios del ATM. Estos ligamentos accesorios o secundarios del ATM tienen características siguientes. Esto, primero, van a unir dice ahí, van a unir estructuras óseas que van por fuera del ATM. ¿Qué quiere decir? Que no van a estar en contacto estos ligamentos ni con la cavidad glenoidea ni con el cóndilo de la mandíbula. ¿Vale? Entonces, forzosamente estos, así se les denominan, estos ligamentos son, o se les denomina, extracapsulares. Es decir, están por fuera de la cápsula articular. ¿Sí? No ayudan a la articulación, pero no pertenecen propiamente a la articulación. Espero que me esté dando a explicar en estos términos. O sea, cuando hablamos de que pertenecen es que están uniendo las superficies articulares. Estos ligamentos no son así. Van uniendo estructuras óseas que no necesariamente son las superficies articulares del ATM. Si no, y ahorita de todos modos lo vamos a explicar. Estos ligamentos, al ser por fuera del ATM, su función va a ser la de limitar los movimientos naturales
Limitar los movimientos naturales de la ATM con un fin de protección. Entonces, su función es limitar los movimientos naturales de la ATM con un fin de protección. O sea, evitar que se nos vaya de viaje la articulación abriendo de más. O haciendo los movimientos normales. ¿Sale? Son dos los ligamentos accesorios o secundarios de la ATM. Son dos. ¿Puedo borrar ¿Tiene esta? un nombre en específico? Sí, ahorita se los menciono. Digo, ¿puedo borrar esta anotación? Un momentito. Limitar los movimientos naturales de la ATM. ¿Para qué? Con un fin de protección. ¿Ya? Ok. Entonces, los ligamentos son los siguientes. Primero, el ligamento estilomandibular. A ver, pregunta. Acuérdense que cuando hablamos de la nomenclatura anatómica decíamos que estos nombres nos dicen de dónde a dónde van las estructuras. Entonces, ¿de dónde a dónde iría el ligamento estilomandibular? Del estiloide a la mandíbula, ¿Dónde está la apófisis estiloides? En el debajo de temporal. la mandíbula. No. En ¿Dónde el está, temporal. Abner? En el temporal, En el atrás de la temporal. porción petrosa, ¿no? Ah, sí. Exactamente. Entonces, acuérdate que en el temporal tenemos en la parte, entre la porción mastoidea y la porción de la escama, en la parte inferior, tenemos un pequeño saliente en forma de espinita, ¿sale? Que se llama la apófisis estiloides. Entonces, incluso te acuerdas que platicábamos que ahí se insertan 3 músculos y 2 ligamentos, y que estos se denomina el famoso ramillete de Riolano. Bueno, efectivamente. Entonces, el ligamento estilomandibular va desde esta parte, la apófisis estiloides, hacia la mandíbula. Es decir, desde la apófisis estiloides hacia el borde posterior del ángulo y de la rama de la mandíbula. Ahí está la definición. Este ligamento va a limitar la protrusión anterior. Es decir, cuando hacemos la mandíbula hacia adelante, ¿no? Para hablar así. ¿Sale? Doc, Los pero es ligamentos para, o sea, la protrusión es para atrás, ¿no? Esa es extrusión. No, es protrusión hacia adelante o retracciones hacia atrás. Ah, ok. ¿Sale? Entonces limita el movimiento hacia adelante de la mandíbula. Cuando hacemos así, ¿no? Cuando hacen los dientes hacia adelantito. Luego, el siguiente ligamento. Bien sencillito, ¿no? Es fenomandibular. ¿De dónde a dónde va? El esfenoides a la mandíbula. Exacto, ¿no? Bien complicado este. El ligamento esfenomandibular, dice acá, desde la espina del cuerpo del esfenoides a la língula mandibular. ¿Cuál es el nombre coloquial de la língula mandibular? ¿Cómo? No recuerdo. Repite, por favor. ¿La qué, verdad? No, que vuelva a repetir la pregunta. Que cuál es, dice acá, dice desde la espina del esfenoides a la língula mandibular. ¿Cuál es el nombre coloquial de la língula de la mandíbula? O sea, su nombre correcto es língula mandibular, pero nosotros lo conocemos coloquialmente con otro nombre, que es ya el nombre, digamos, el epónimo, pues, el que la descubrió le puso ese nombre. Es un referente a la espina de Spix, efectivamente. Muy bien. Perverso. Estrellita. ¿Quién lo dijo? Yo. Pues sí, pero es que no me aparece quién es yo. Isis.
Ahora le hiciste, es que me dice yo. Ah, bueno. Hola, yo. Ay, ¿cómo te llamas? Es como si fuera China. O yo. Se llama yo. Entonces, este ligamento lo vamos desde el cuerpo del esfenoides hacia la cara interna, propiamente de la rama de la mandíbula, es decir, sobre la língula mandibular o la espina de Spix que está en esta zona. Dice aquí, ayuda como pivote en la mandíbula, manteniendo la misma cantidad de tensión durante la apertura y el cierre. Entonces, este ligamento del esfenomandibular es el que va a limitar el movimiento de apertura. ¿Sale? Entonces, déjenme pasarme al simulador. Nada más que cargue, porque a veces pone sus moños. Ahí está. Vale. Entonces, vamos a ver primero los ligamentos principales. Espérenme porque hace rato lo borré. Tutrum. Sale. Entonces, vean. Aquí les decía que el primer ligamento es el ligamento principal de la articulación temporomandibular. Algunos autores lo manejan como en el nombre de ligamento lateral. También es válido. ¿Vale? Entonces, es este. Aquí lo estamos viendo. ¿No? Le digan, vean, es una banda fibrosa hasta cierto punto corta, ¿vale? Pero que prácticamente va a estar adosada prácticamente o pegadita a la cápsula articular, que es esta, ¿sale? Entonces, por eso dice que anatómicamente y fisiológicamente es una extensión de la cápsula, pero al momento de diseccionarlo, de separarlo, es una estructura aparte, ¿sale? Aquí lo vemos. Entonces decía lo que le decía, que estaba, o su origen era en la parte, en el tercio posterior del arco cigomático. Aquí está el arco cigomático, acuérdense. Aquí todo esto es el arco cigomático. Y aquí está, y su inserción, decíamos, era sobre la porción del cuello del cóndilo de la mandíbula. ¿Vale? Entonces recuerda que este ligamento, su función en particular es dar estabilización a nuestra superficie articulares y sirve como un refuerzo de la cápsula articular. ¿Sale?
Ahí lo podemos apreciar todo lindo, chulo y encantador. ¿Vale? Ok. Vamos ahora con los ligamentos accesorios. Decíamos que estos ligamentos accesorios son 2 y decíamos que son ligamentos que van por fuera de la articulación temporomandibular. Es decir, otra vez me escucho trabado. Se escucha bien, profe. Bien, Doc. ¿Sí? ¿Todo bien? Tal vez es el internet del compañero. Se le colgó el guajolote. Con el apagón, ¿no? Todos ayer esperando el apagón y... Pero no, mejor que bueno que no se fue la luz. Mejor. Sí, no manches. Yo cuando dije, ya estaba yo preparado mi lámpara, mis velitas. Velitas. Ahora, así de regreso a la época medieval, ándale. Ustedes sí se les fue la luz. No, pero sí hay que pagarla, y sí hay que pagarla, Melissa. Si no se paga, pues nada, no es cierto. No, hay que pagarla. Será por eso que no había luz. ¿Sale? Yo sí quería solo. Chelito, manches. Bueno, te aviso. Uy, no sé qué es más triste, eso o no llegó el apagón o lo que dices. ¿Qué pasa? Dale, continuamos entonces. Ya, luego vemos si nos llega el apagón. Entonces, decíamos los ligamentos externos o accesorios son ligamentos que van por fuera de la superficie articular, es decir, no van a estar en contacto ni con la cavidad glenoidea ni con el cuello del cóndilo. Estos ligamentos, decíamos, unen estructuras óseas que nos van a ayudar a limitar los movimientos de naturales de la articulación, ¿sale? Y entonces son 2 ligamentos. El primero, decíamos, acuérdate, el estilomandibular. Entonces, vean, aquí vemos, aquí está nuestro hueso temporal, en verdecito, ¿sale? Y entonces, fíjate cómo por debajo de nuestra conducto auditivo, vamos a encontrar este pequeño saliente en forma de espina, que es la apófisis estiloides, ¿sale? Y entonces, apófisis estiloides, acuérdate que aquí, vean, lo estamos viendo, se unen varias estructuras, 3 músculos y 2 ligamentos, que decíamos que era el famoso ramillete de Riolano, porque pareciera como si fuera el ramo de flores amarrado a los tallos y da este símbolo, ¿no? El primer ligamento es el ligamento estilomandibular. Entonces, aquí ya lo pinté de verdecito. Vean cómo el ligamento estilomandibular es un ligamento que comienza un tanto muy delgado en su zona de origen, a la altura de la apófisis estiloides, pero conforme va avanzando en una dirección descendente y en sentido anterior, entonces va en una dirección descendente y en sentido anterior, es decir, va hacia abajo y hacia adelante, en su zona de inserción va a ser un tanto más ancha, ya lo vieron, más ancha. Y entonces, ¿dónde se inserta? Prácticamente en el borde posterior, ¿sale? De la rama de la mandíbula. Borde posterior e interno de la rama de la mandíbula. Ahí está. ¿Vale? Vean cómo aquí, perdón, seleccioné que no. Cómo la inserción es muy amplia, muy ancha. Sí, pues para que aguante vara, ¿no? Para que reciba la carga dinámica fuerte. Entonces, este ligamento, su función va a ser limitar el movimiento de protrusión, es decir, que nuestra mandíbula hace uno de los movimientos naturales. Déjeme que se me deje dibujar. Uno de los movimientos naturales es poder realizar el desplazar nuestra mandíbula hacia acá, hacia adelante, ¿no? Así cuando hacemos los dientes hacia adelante, ¿no? Donde nuestros dientes se posicionan inferiores por delante de los dientes superiores, ¿no? Hay un desplazamiento hacia adelante. Esa es la protrusión, es un movimiento activo. Y entonces quien limita ese movimiento en forma de protección es el ligamento estilomandibular. ¿Sale? Siguiente ligamento que vamos a estudiar
es el ligamento esfenomandibular. Este ligamento va por dentro prácticamente. Vamos a bajar, ¿no? Subirlo. Aquí, espero que lo podamos ver. Acá está. Entonces, ubiquémonos. Lo voy a poner un poquito así y espero que se ubique. Lo estamos viendo desde abajo, así como un poco inclinadito el asunto. ¿Vale? Entonces, dice el nombre, el ligamento va del esfenoides a la mandíbula. Entonces, aquí están nuestros esfenoides. ¿Vale? Y entonces va de la espina esfenoidal, dice, hacia el ligamento, hacia la cara interna de la mandíbula, por encima de la língula o la espina de Spix. Entonces, acá está. Voy a quitar esto para ver que nos deje ver adecuadamente todo. Aquí está el temporal, ahí está. Adiós, temporal. Entonces, vean, ahí está. ¿Sale? Entonces, el ligamento es este. Ahí está. ¿Sí? Si no lo aprecian, díganme, pues lo estoy mareando, pues el chiste es que con esto nos quede claro. ¿Sale? Entonces, vean, ahí está, lo estamos viendo desde atrás. Entonces, claramente vean cómo el ligamento va. Aquí está una mejor visión. Para que se ubiquen, aquí está la mandíbula, aquí están nuestros esfenoides, y aquí está el ligamento que estamos platicando. ¿Sale? Entonces, ve cómo se dirige desde la espina del esfenoides prácticamente sobre nuestra ala mayor. Si se dan cuenta, aquí está la ala mayor. ¿Sale? Y entonces desciende nuestro ligamento, se va en una dirección descendente y hacia afuera, hacia la lateralidad. ¿Hacia dónde? Hacia la cara interna de nuestra rama mandibular. Justo, vean, aquí la vemos, justo por arriba de la espina de Spix. Aquí vemos nuestra espina de Spix. Aquí está el agujero mandibular. Entonces, en toda esta amplia zona de inserción, vean cómo también es bastante gruesote este ligamento, se inserta este ligamento. ¿Cuál es la función del ligamento esfenomandibular? Pues va a limitar el movimiento de apertura. Entonces, cuando ustedes abren la boca, ¿no? Movimiento de apertura, ¿sí? Hay un descenso de la mandíbula, ¿no? Que hace este movimiento de nuestra mandíbula hacia acá, en apertura, este ligamento que va por dentro limita ese movimiento. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? No, doctor, gracias. Todo bien. Sale, perversamente. Bueno. Siguiente elemento que vamos a analizar de nuestra articulación temporomandibular. Borré aquí todo para que podamos escribir. Ya no voy a regresar a la presentación ahorita. Entonces, el siguiente elemento que vamos a platicar son los músculos. Aquí les decía, normalmente cuando hablamos de una articulación, no se dice, el elemento muscular no es propiamente un elemento que forme parte de la articulación. Pero desde el punto de vista funcional, es necesario analizar los músculos que dan movimiento a una articulación. ¿Por qué? Porque cuando lo veremos más adelante, cuando hablemos de los trastornos de la TEMI y la valoración de la articulación, veremos que de un correcto funcionamiento de la musculatura que genera el movimiento de una articulación, va también a favorecer que si hay un sobrecarga de movimiento o disminución del movimiento, o sea, una alteración en estos músculos, pueden generar una alteración estructural y fisiológica de la articulación en cuestión, en este caso, nuestra AT. ¿Sale? Entonces, los músculos que vamos a hablar, vamos a platicarlos como los músculos de la masticación. Músculos de la masticación. Dentro de estos músculos de la masticación, vamos a hablar específicamente que hay dos subgrupos. Los músculos principales de la masticación
y los músculos accesorios. Dentro de los músculos principales, vamos a hablar de entonces de el músculo macetero, el músculo temporal, vamos a hablar de los músculos pterigoideos, perdón, la dislexia, pterigoideo, que es el pterigoideo interno, que también es mencionado como pterigoideo medial. Y aquí, ojo, póngale mucho énfasis en eso, porque también los libros, así son los autores de anatomía, no sé por qué siempre nos hacen esa mala jugada. Estamos hablando del pterigoideo interno, y les dice bla, 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 el pterigoideo medial, y casi de, pues no estábamos hablando del interno, ¿ese cuál es? ¿No? Pues así, es sinónimo, acuérdate. Medial o interno es sinónimo. Y el siguiente músculo principal de la masticación es igual el pterigoideo externo, o también llamado pterigoideo lateral. ¿Sale? Y finalmente vamos a hablar de la musculatura accesoria, que son un grupo de músculos de una región en particular que se denominan músculos de la región suprayoidea. Músculos de la región suprayoidea. ¿Qué entendemos como músculos de la región suprayoidea? Músculos que están por arriba del hueso ioides. El hueso ioides es un hueso que está a la altura por arriba de la manzanita de Adán, al de su laringe. Arribita de la laringe está un huesito en forma de herradura que se llama hueso ioides. Entonces, en esa zona de la central del cuello hay múltiples músculos, que unos van por arriba del hueso ioides y otros van por debajo del hueso ioides. Entonces, si van por arriba son suprayoideos, si van por abajo son infrayoideos. En este caso, los músculos que tienen que ver con accesoriamente en la función de la masticación son todos los músculos de la región suprayoidea. Ahora, estos músculos van a ser los siguientes. Son el músculo digástrico, el músculo estiloioideo, el genioideo y el músculo miloioideo. Algunos de estos músculos ya los hemos platicado cuando hablamos sobre las estructuras anatómicas, cuando hablamos de la mandíbula, por ejemplo, ¿no? Acuérdate que platicamos de la mandíbula. En la parte posterior está en el cuerpo de la mandíbula, en la cara interna del cuerpo de la mandíbula tenemos cuatro, ¿cómo se dice? Cuatro apófisis, ¿no? Que son las apófisis geni, y entonces las dos superiores son para los músculos genioglosos y las dos inferiores para los músculos genioideos, ¿te acuerdas? Luego decíamos que en la cara interna de nuestro cuerpo también hay una línea, la línea miloioidea, que es donde se inserta el músculo miloioideo, que es el que da forma al, en este caso, al piso de la boca, acuérdate. Y bueno, los demás, el estiloioideo y el digástrico, los iremos mencionando más adelante, ¿vale? Los más importantes para la función, aquí, escribir rechafa y no me dicen. ¿Verdad? Y son capaces que así lo escribieron, de feo igual que yo lo escribí. Puse pterigoideo, ni lo escribí bien y no me dicen. Es pterigoideo externo, Entonces, no lo hayan escrito igual de chafa que yo. Bueno, entonces,
Entonces, los músculos principales son los más importantes en cuanto a la función de nuestra articulación. Y entonces, a partir de este momento, vamos a analizar cada uno de estos músculos. ¿Sale? ¿Qué vamos a analizar de cada uno de estos músculos de manera rápida, así para que no nos metamos en tantas complejidades? Vamos a hablar de su origen, su inserción y vamos a hablar de su acción. ¿Sale? Que siempre es importante conocer estos dos puntos porque cuando hablamos de origen y de inserción, el movimiento de las fibras musculares de músculo estriado siempre van en sentido de la inserción hacia el origen. ¿Sí me explico? Acuérdense que lo habíamos platicado. Y entonces esto es importante porque de aquí vamos a dilucidar o deducir, cuál es la acción de ese músculo. ¿Vale? Entonces ahorita, para que no nos metamos en más problemas, vamos a analizar cada uno de estos músculos en estos tres aspectos: origen, inserción y acción. Vamos a empezar. Empezaremos con nuestro músculo temporal. Vale. Entonces, aquí el músculo temporal, vean, es un músculo bastante amplio, muy extenso. Prácticamente, vean, va a ocupar toda nuestra cara lateral de nuestra cabezota. ¿Sale? Vean, es un músculo en forma de abanico, pero bastante voluminoso en su masa muscular. De hecho, si ustedes se colocan sus dedos en esta parte lateral de su cabecita y aprieten los dientes, van a sentir como el músculo, eso que se mueve, no es que se les mueva el cerebro, que se les muevan las ideas, sino, entonces coloquen sus deditos, tanto índices, en la cara lateral y aprieten los dientes, y eso que se eleva o se mueve es el músculo temporal. ¿Sale? Es esta zona. Bueno, entonces, propiamente, el músculo, vean, va a estar abarcando inserciones desde nuestro parietal y de la escama del temporal. Entonces, va a estar sus orígenes propiamente en la cara externa del parietal y la cara externa de la escama del temporal. ¿Te acordarás? Voy a hacerlo esto un poquito desvanecido. ¿Te acordarás que nosotros platicábamos cuando hablamos de las caras externas del temporal y del parietal, que estos presentaban unas líneas, las líneas parietal superior, las líneas temporal superior e inferior, que eran unas unas líneas elevadas, marcadas? Estos son los puntos de anclaje de este músculo. Las líneas parietal superior, las líneas temporal superior e inferior. Acuérdate, siempre sobre la cara externa, tanto del parietal como de la escama del temporal. ¿Sale? Entonces, fíjate cómo de aquí estas fibras musculares, vean, de toda esta amplia zona de inserción, van a confluir, vean, hacia un solo punto. Vean cómo van las fibras en este sentido. ¿Sale? Entonces van a confluir en un tendón bastante grande, bastante voluminoso. Voy a quitar de momento el cigomático para que lo podamos ver. Y entonces ve cómo confluyen en un tendón bastante amplio y voluminoso y se va a terminar por insertar ¿en dónde? ¿Qué parte es esta? Donde están insertados, a ver si lo reconozco. ¿La qué de qué? ¿El arco cigomático? No, el arco cigomático ya lo quité. Es la espina de la mandíbula. No, no sé. ¿Cómo se llama esta? ¿Apófisis coronoides?
Exactamente, perfecto. Entonces, vean, la inserción de este músculo va a estar dada hacia prácticamente vean, rodea propiamente, tanto en su borde anterior, su borde posterior y hasta prácticamente por dentro de la apófisis coronoides. Sus inserciones hacia la apófisis coronoides. ¿Vale? ¿Cuál va a ser su acción? La acción de este músculo va a ser la de elevar la mandíbula, es decir, el cierre de la mandíbula. Vamos a ver que se haga, espérenme. Ahí está. Entonces, sus funciones de este músculo, espérenme. Ay, me espera cuando se traba esta cosa. ¿Por qué? ¿Por aquí? Doctor, ¿dónde dijo que era manda? el origen de este músculo? El origen, les digo, sobre toda la cara lateral de nuestro cráneo, sobre la cara externa, tanto del parietal como de la escama del temporal, específicamente sobre la línea parietal superior, la línea temporal superior, la línea temporal inferior. Acuérdate. Entonces, vean, aquí está la función de este músculo. Ahí está. Espero que lo puedan apreciar bien, ¿no? Elevación de la mandíbula como acción principal. ¿Sale? Luego, la acción, digamos, hasta cierto punto secundaria, ¿no? O sea, que no lo hace solo, pero sí contribuye a ese movimiento, es la retrucción o retracción de la mandíbula. El movimiento hacia atrás, ¿vean? Hacia adelante es protrusión, hacia atrás es retracción o retrucción. ¿Vale? ¿Sí? Si lo pueden apreciar bien. Ahí está. Perverso. ¿Dudas hasta acá? Sí, doctor, ¿podría repetirme dónde está la inserción de este músculo? La inserción es sobre el borde anterior, posterior e interno de la apófisis coronoides de la mandíbula. Anterior, posterior y... E interno de la apófisis coronoides de la mandíbula. Muchas gracias, doctor. ¿Vale? Vamos con el siguiente músculo, el macetero. Espere tantito, doctor, por favor. No, Karen, vámonos, ya. No. ¿Me Sí, puedes claro. repetir otra vez el origen? El origen del temporal. Entonces, sobre la cara lateral de nuestro cráneo. ¿Sale? En las caras externas, tanto del parietal como de la escama del temporal. Específicamente, sobre la línea parietal superior, la línea temporal superior y línea temporal inferior. ¿Vale? Siguiente músculo. El siguiente Profe, músculo ¿dijo Ande. retracción y retrucción en acción? es lo mismo, retracción o retrusión, que son sinónimos. Ah, ok. Doctor, esa sería la segunda función prácticamente, ¿verdad? Ajá, exacto. La función principal es la elevación de la mandíbula. La función secundaria, es decir, que no es, digamos, al 100%, pero sí ayuda, es la retrusión o retracción de la mandíbula. ¿Sale? Vámonos rápidamente con el macetero. El macetero es un músculo que está ubicado prácticamente en la región lateral de nuestra cara. ¿Sale? Vean, prácticamente.
igual, si ustedes colocan sus deditos sobre sus cachetitos en la parte más posterior de su cachetito y aprietan su mandíbula, apretan los dientes, eso que se mueve es prácticamente su músculo macetero. El macetero, vean, es un músculo que va a estar constituido por dos grupos musculares, que correctamente se dice dos haces musculares. Una porción superficial y una porción profunda. ¿Sale? Esto tiene importancia en cuanto a que dependiendo la fuerza o lo que necesitamos hacer, se activa un haz o el otro, ¿no? Dependiendo la fuerza. Este músculo macetero, vean, es un músculo cortito, a diferencia del temporal que se vea bastante extenso, el macetero es un músculo corto, pero bastante voluminoso en su masa muscular. De hecho, hay un debate todavía, pero prácticamente es uno de los dos, para no entrar en debate, ¿no? Es uno de los dos músculos más fuertes que tenemos en el cuerpo humano. Y digo porque algunos autores, los fisios, te van a decir que el músculo más fuerte que tenemos es el glúteo mayor, que nos hace mantenernos paraditos, de pie. Y otros dirían, el máximo te va a decir que el músculo más fuerte es el macetero. Entonces, por eso digo, es uno de los dos más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Ese es toma contra fisio, doc. Ándale, exactamente, la eterna lucha. Entonces, ¿por qué? Pues porque por el tamaño y la voluminosidad ejerce una gran fuerza sobre este músculo, ¿sale? Entonces, les decía, para analizar este músculo vamos a hablar de las dos porciones, tanto la porción superficial como de la porción profunda, ¿sale? Entonces, vamos a empezar primero con la porción profunda del músculo macetero, ¿sale? Entonces, como verán, aquí la estamos viendo, esta porción profunda del músculo macetero va a ser aún más cortita. ¿Vean? Aún más cortita. Entonces, vean, ¿de dónde a dónde va? Primero, su origen va a estar en el tercio posterior del arco cigomático. Específicamente, en el borde inferior del arco cigomático. Ya, aquí lo vemos. Todo esto es el arco cigomático, tercio posterior y en su borde inferior. Específicamente en el posterior, doctor. Ajá, exactamente. En la parte posterior del arco cigomático, en su borde inferior. ¿Sale? Ahora, vean cómo desde aquí las fibras musculares van de manera descendente, ¿no? Descendente, siempre paralelas, y se van a insertar en el tercio medio de la cara externa de la rama mandibular. Entonces se van a insertar en el tercio medio de la cara externa de la rama mandibular. ¿Sale? Ahí lo estamos apreciando, espero que lo puedan apreciar adecuadamente. ¿Esa es la porción profunda, doctor? Esta es la porción profunda del macetero. Esta es la porción profunda del músculo macetero. ¿Sale? ¿Puedo volver a repetir, doc? Entonces, su origen en el tercio posterior del arco cigomático, en su borde inferior, y de ahí las fibras se van de manera descendente y se van a insertar sobre el tercio medio de la cara externa de la rama de la mandíbula. Ya, muchas gracias. Vale. Vamos a ver ahora de la porción superficial. ¿Vale? La porción superficial, como verán, es la más voluminosa comparativamente
con la porción profunda. Es más gordita, incluso más larga. ¿Sale? Entonces vean, la porción superficial prácticamente va a estar su origen en el borde inferior de la parte anterior del arco cigomático. Hacia adelante, pues, hacia adelante y en su borde inferior. ¿Ya lo vieron? Ahí estamos. Lo estoy mostrando para que lo ubique. ¿En ¿Puede su volver borde a repetir? Entonces, en el borde inferior de la porción anterior del arco cigomático. ¿Sale? Luego, vean, de ahí las fibras se van a dirigir de manera descendente. Sus fibras se dirigen de manera descendente y se insertan en la cara externa. Aquí lo vamos a ponerlo desvanecido. Se insertan en la cara externa. ¿Cómo se llama esta zona? Rama. Rama mandibular. Pero esta zona de unión entre la rama y el cuerpo, ¿cómo se El llama? ángulo. El ángulo de la mandíbula, o también se llama, empieza con G. Gonion. El gonion, exactamente. Estrellita. ¿Quién dijo gonion? Yo otra vez. Ahí yo, eres bien participativa. ¿Sale? Entonces, repetimos, su inserción va a ser en la cara externa del ángulo mandibular. Es decir, del gonion. ¿Sale? Ahora, de estos músculos, tanto el macetero como el profundo como superficial, tienen las siguientes funciones. Primero, vamos a hablar de igual, su función principal es la elevación de la mandíbula. La elevación de la mandíbula, ¿vale? Como función principal. ¿Cómo se llama esta porción? La porción superficial. La porción superficial del músculo macetero. Entonces, y también contribuyen al movimiento de protracción, es decir, el macetero nos ayuda a hacer hacia adelante la mandíbula. Entonces, la función principal del músculo es la elevación o cierre de la mandíbula y la función secundaria es la de protracción o protrusión de la mandíbula, es decir, hacer hacia adelante la mandíbula. Protrusión, dijo, doctor. Protrusión o protracción de la mandíbula, es decir, hacer hacia adelante la mandíbula. Gracias. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿podría repetir la ubicación del macetero, por favor? ¿La qué, perdón? La ubicación del macetero. ¿La ubicación o el origen y la inserción? Sí, el origen, por favor. El origen, recuerda, el origen va a estar en el borde inferior de la porción anterior del arco cigomático. Este es de la parte superficial. Y su inserción va a ser en la cara externa del ángulo de la mandíbula o del gonio. Profe, perdón, ¿Vale? ¿puede volver a repetir el origen del macetero, por favor? El superficial.
el origen su superficial. general. Acuérdate que son dos porciones, la porción superficial y la porción profunda. El último que dijimos es la porción superficial. Entonces, el origen de la porción superficial es el borde inferior de la parte anterior del arco cigomático. ¿Sale? Bueno, ahora, nos faltan por revisar dos músculos. Esos dos músculos, en particular los pterigoideos, sus inserciones y sus orígenes son un poquito complicados. Entonces, déjenme borrar todo aquí. Vamos, necesito entonces primero que lean esa parte, pero para que yo esté consciente y digo, esté cierto de que están leyendo, pues les va a quedar una pequeña tareita. Van a hacer en su libreta, esto lo van a hacer a manita en su libreta, ¿sale? Van a hacer un cuadro de músculos principales de la masticación. Músculos principales de la masticación. ¿Sale? Entonces, van ustedes a colocar, por ejemplo, van a colocar los siguientes datos. Nombre. Van a colocar su origen. Van a colocar su inserción. Ahorita pues ya lo vimos en esta parte de estos músculos. Nada más van a complementar con su inervación. Cuando hablamos de inervaciones, ¿qué nervio le da sensibilidad motora al músculo? Entonces les va a decir ahí la inervación. Es el nervio cigomático facial de del nervio trigémino. ¿Sale? Y van a apuntar también la irrigación. Cuando hablamos de irrigación, es la arteria que le da nutrientes. ¿Sale? Entonces, van a colocar aquí macetero, temporal. ¿Está bien? ¿Estás bien, hija? Te cayó tu sándwich. Pterigoideo interno y el pterigoideo externo. ¿Vale? Entonces, de aquí, pues del macetero al temporal, pues ya vimos origen, inserción, ya nada más. Perdón, aquí me faltó, discúlpenme, mea culpa. Algo importante, la acción, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sorry. Entonces, de aquí del macetero, del temporal, pues ya vimos origen, su inserción, su acción, ya nada más buscarán la inervación y la irrigación. Y de los otros dos, el pterigoideo interno y el externo, que es el medial o el lateral, van a buscar igual origen, inserción, acción, inervación y irrigación. ¿Por qué? Porque les digo que son un poquito más complicados estos dos músculos en cuanto a sus orígenes e inserciones, y entonces sí necesito que lo tengan pues ya leído por lo menos la primera vez, para que al momento de que lo expliquemos no haya tanta confusión. ¿Sale? ¿Dudas con respecto a la tarea? No, doctor. No, doctor. ¿La sacamos del Rubier la información? Sí, todo está en el Rubier, en el Ok. libro de